tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre análisis y respuesta a riesgos. Este video lo desarrollamos ya que hace poco dimos un curso sobre este tema y quise aprovechar la presentación realizada para podérselas mostrar y compartirla a todos ustedes. Es por ello que puede ser que veas las diapositivas un tanto diferente a lo último que hemos estado manejando, pero es por la situación que ya te mencioné. Con respecto al contenido, como es un tanto extenso, vamos a separar el video en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre el contexto del análisis de riesgos, el objetivo de hacer el análisis de riesgos, qué es probabilidad y una matriz de categorización de riesgos. Algo importante es que en ambos videos vamos a manejar esto desde un punto de vista muy práctico, no nos vamos a meter demasiado en teoría. Es por ello que si quieres referencias específicas sobre probabilidad o riesgos desde el punto de vista de definiciones, este no es el video ideal para que lo puedas encontrar. Si quieres aplicar la administración de riesgos en tu empresa, este video te va a servir de manera excelente ya que vamos a hablar de lo mínimo que necesitas para poderlo hacer. Bueno, con respecto al contexto, podemos hablar de que la administración de riesgos consiste en un corto plazo en minimizar las pérdidas. Estas pérdidas se dan cuando uno ejecuta estrategias y estás aplicando los recursos físicos, humanos y financieros. Naturalmente se supone que buscando cumplir la misión y visión de un negocio en el mediano y largo plazo. Pero lo importante de toda esta definición es que queremos minimizar cualquier pérdida de un evento que suceda y que por el cual o sobre ese evento no podamos tener un control específico. Por ello, es importante conocer estos dos términos, incertidumbre y riesgo. La incertidumbre es cuando podemos enumerar los eventos que podrían ocurrir en el futuro y no tener idea de que en realidad van a pasar o sus probabilidades relativas. Es como si dijéramos que tal vez mañana va a llover, pero no tengo el dato exacto, simplemente es una incertidumbre. Ya podemos hablar de riesgos cuando podemos enumerar los eventos que podrían ocurrir en el futuro y asignar a cada uno su probabilidad de ocurrencia. En el mismo ejemplo que estoy dando, yo podría decir, hay un 75% de probabilidades de que llueva. Entonces existe un 75% de probabilidades de riesgo de que mi ropa se moje si no la meto de donde la tengo colgada. Obviamente me estoy yendo con un ejemplo demasiado básico, pero esto lo puedes trasladar a cualquier situación que ocurra dentro de tu empresa. Lo importante es que veas la diferencia. Cuando ya asignamos una probabilidad, ya podemos hablar de riesgos. Entonces, el objetivo de la administración de riesgos es poder equilibrar el daño potencial y los beneficios de eventos riesgosos. En el mismo contexto del ejemplo que te puse anteriormente, que llueva me puede traer un daño potencial si yo tengo mi ropa afuera, pero al mismo tiempo puede traer un beneficio si es que tengo plantas de jardín y que éstas se van a ver beneficiadas con la lluvia. Esto significa que no en todos los casos los riesgos solamente nos van a traer problemas, también nos pueden traer cosas buenas. Es por ello que en este cuadro conceptual sencillo podemos ver que la incertidumbre, una vez que le asignamos probabilidad, se convierte en riesgo, y esto nos dice que hay eventos que pueden o no ocurrir. Esos eventos nos pueden ocasionar un daño o nos pueden traer un beneficio. La responsabilidad de la gerencia es balancear todo ese esquema. ¿Cuáles son los daños potenciales y qué beneficios podríamos obtener? Ahora bien, desde el punto de vista de probabilidad, el concepto de riesgo se basa en la probabilidad de que ocurra un evento. La probabilidad es una medida de la frecuencia relativa o proporción de veces que un evento puede ocurrir. En este contexto vamos a asignarle un valor que esté en el rango de 0 a 1. Y recuerda que aquí no vamos a hablar en un esquema detallado de análisis de probabilidad. En este momento eso no lo vamos a tocar. Lo importante es que sepas que cuando estamos hablando de riesgos y queremos cuantificarlo, para que podamos medir la probabilidad de que exista un riesgo, lo podemos manejar en un rango de 0 a 1. Ahora bien, ya que estamos hablando de matemáticas, hay tres maneras de encontrar la probabilidad de un evento. La primera es a través del cálculo, donde la probabilidad de un evento es igual al número de maneras en que puede ocurrir ese evento entre el número de posibles resultados. Por ejemplo, saber la probabilidad de que una persona o dos personas comparten el mismo día de cumpleaños es 1 entre 365, ya que lo que queremos saber es la probabilidad de que una persona cumpla años en determinado día. La segunda manera de encontrar una probabilidad es la observación, donde la probabilidad de un evento es igual al número de veces que puede ocurrir el evento entre el número de observaciones. Por ejemplo, de las últimas 100 entregas, 32 llegaron tarde.
Solamente estoy auditando 100 entregas y de esas 32 llegaron tarde. Esto es algo que utilizamos mucho para definir indicadores de desempeño, por ejemplo. La tercera manera es a través de estimaciones subjetivas. Esto significa cuando vas directamente con una persona y dices, oye, ¿crees que vaya a llover mañana? Tal vez sí. Bueno, ¿qué probabilidad le das? Yo creo que un 75%, pero no tienes ningún respaldo de información. Eso es una estimación subjetiva. Para efectos de lo que vamos a manejar en este video, yo te recomiendo que nos enfoquemos en la 2 y en la 3. El cálculo lo vamos a dejar aparte, ya que en este momento estoy asumiendo que no en todas las empresas existen expertos en el manejo o en el cálculo de la probabilidad. Pero con la observación y las estimaciones subjetivas es suficiente para poder comenzar. Y eso es lo importante, que tú comiences a analizar riesgos. No que te esperes a tener a todos los expertos ahí sentados alrededor, ya que esto puede llevar mucho más tiempo. En esa parte de comenzar, lo importante que es comenzar con algo, te invito a que realices la primera actividad. Realizar una lista de posibles riesgos que veas en tu empresa o departamento. En este momento va a ser a un nivel de incertidumbre y no te preocupes, después le podrás dar la probabilidad. No es necesario que te preocupes por una cantidad específica en el listado. Pueden ser 5, 10, 20 riesgos o 20 incertidumbres. Lo que sí es importante es que no hagas la lista solo. Independientemente del tamaño de tu organización, apóyate con otras personas, sobre todo si tienen experiencia previa dentro de tu empresa o en empresas similares para poder ver cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar. Y algo muy importante, de cada una de esas incertidumbres o riesgos que comiencen a notar, comienza a reunir información histórica para el análisis. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de entregas a tiempo y quiero analizar la probabilidad de que entreguemos o no producto a tiempo y hacer un plan de respuesta para eso, lo primero que tengo que saber es el histórico de entregas a tiempo que he tenido en la empresa. Yo les recomiendo que para cada uno de los elementos de la lista busquen por lo menos un año de antigüedad de información. Si no lo tienen, no se preocupen, con lo que tengan es bueno, 2, 3, 4 meses, lo que sea es bueno, pero siempre es importante tener información de respaldo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este listado? Vamos a meterlo en una matriz de categorización de riesgos. Vamos a platicar primero lo que es la matriz y después te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta matriz nos ayuda a ver desde un punto de vista gráfico y muy rápido dónde se agrupan la mayor cantidad de riesgos que tenemos y a cuáles podemos empezarles a dar prioridad. Como puedes ver, la matriz tiene dos ejes. En el eje X está la probabilidad de que un evento ocurra, bajo, medio o alto. Esta sobre todo funciona muy bien cuando estamos manejando la probabilidad de manera subjetiva. Esto es tomando en cuenta la experiencia pero sin ningún dato. Y el impacto, si ese evento llega a ocurrir, ¿cuál es el impacto que va a tener en nuestra empresa? Bajo, medio o alto también. De tal manera que lo hace muy sencillo. Para darte un ejemplo de cómo funciona la matriz, vamos nuevamente a la parte de la lluvia, de que llueva y tenga la ropa tendida afuera. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Bueno, había dicho yo 75%. En mi contexto, ese 75% puede ser una probabilidad alta. Pero el impacto de que llueva y de que se me moje la ropa, a lo mejor no es un impacto muy alto porque simplemente implica que yo meta la ropa y después la ponga a secar otra vez. Yo puedo catalogar como que el impacto sería medio en este caso. Entonces, donde yo tengo que poner ese riesgo es aquí. Una probabilidad alta de que ocurra, pero un impacto medio. Para cada uno de los elementos que estamos poniendo en la lista de riesgos, vamos a tener que determinar su probabilidad y su impacto. Un ejemplo muy sencillo, hice esta lista de riesgos que está un poco más ad hoc con lo que puede suceder en la empresa. Bueno, a lo mejor nosotros importamos y un riesgo es que aumente el precio del dólar. Otro riesgo es una falla en el equipo de comunicaciones. Otro riesgo es un proveedor sin la tecnología necesaria. Otro riesgo es la falta de pago del cliente principal. Yo lo que tengo que hacer con ese grupo de personas que reúno para que me ayuden a hacer el análisis es decir qué probabilidades hay de que estos eventos ocurran y qué impacto tienen en la empresa si es que llegan a ocurrir. Y esta es la calificación que yo le estoy dando a cada uno de los elementos de esta lista. Por ejemplo, que aumente el precio del dólar, hay una probabilidad alta, y esto es real, lo estoy poniendo en un contexto de México al momento de subir este video, y el impacto en la empresa puede ser muy alto, ya que tal vez nos dedicamos a importar muchas cosas de Estados Unidos o de China y todo lo compramos en dólares.
Una falla en el equipo de comunicaciones, la probabilidad puede ser baja, pero el impacto puede ser muy alto. Un proveedor sin la tecnología necesaria, la probabilidad de que ocurra puede ser medio y el impacto puede ser medio también. La falta de pago de un cliente principal, a lo mejor tengo todos los huevos en una sola canasta, como se dice. La probabilidad de que ocurra es baja, a lo mejor es un cliente bueno, pero el impacto podría ser alto, ya que de ahí dependemos para obtener la mayoría de nuestros recursos. Como puedes ver, el simple hecho de hacerlo así nos empieza a dar un norte sobre cuál de estos riesgos es el más importante. Obviamente aquello que tenga alta probabilidad y alto impacto es lo que le tenemos que poner más atención. Pero hacer el análisis con todo hace que no descartemos ninguna posibilidad de que no se nos vaya a ir algo que realmente sea importante para la organización. Si lo pasamos esto a la matriz, se vería algo así. Tenemos dos riesgos con un impacto alto y una probabilidad baja, un riesgo con un impacto medio y una probabilidad media, y un riesgo con un impacto alto y una probabilidad alta. Si yo tengo un listado bastante grande, tal vez 10, 15, 20 elementos, pues obviamente la matriz me ayuda mucho más a poder determinar dónde se están agrupando la mayor cantidad de mis riesgos. En vez de poner simplemente esferas, yo podría poner el número de los riesgos, 1, 2, 3, 4, y pasarlo tal cual a la matriz, de tal forma que inclusive pueda ver muy rápido dónde está cada uno de ellos. Esto es totalmente opcional, ya depende cómo cada quien lo quiera manejar. Es por ello que yo te recomiendo que hagas lo siguiente. En una actividad con ese equipo de trabajo, puede ser 10 minutos o puede ser todo un día, no te preocupes, esta lámina la estoy tomando tal cual del curso que dimos. Y utilizando la lista de riesgos que ya hiciste, define de qué manera se debe calificar el tipo de riesgo en tu empresa. Nosotros estamos sugiriendo manejarlo alto, medio y bajo. Tú puedes poner la categorización que tú quieras y realiza una matriz de riesgos. La manera más sencilla como lo puedes hacer es tratando de darle una probabilidad ya a cada riesgo. Si en este momento todavía te resulta un poco confuso, en la segunda parte del tema te vamos a mostrar cómo funciona la probabilidad cuando la sacas en esa perspectiva de referencia de un rango del 0 a 1. Pero por lo pronto simplemente puedes manejar el esquema subjetivo que te presenté, manejándolo como alto, medio o bajo, o tal vez una categoría un poco más amplia. Eso lo vas a decidir tú. Hasta aquí llegamos con la parte 1. Espero que este video te sea de utilidad. Compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que dedicaste a verlo y nos vemos en la parte 2.